Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, La señal para escapar de los desastres, y el mensaje de advertencia. Hoy, consideremos primero una pregunta crucial. ¿Por qué Dios registra en la Biblia una señal para escapar de los desastres, y por qué nos da un mensaje de advertencia antes de que sucedan estos eventos? Cuando se entrega un mensaje de advertencia, debemos prestarle mucha atención. De lo contrario, inevitablemente se producirá un daño. Por ejemplo, en el estacionamiento de un apartamento, había una señal de advertencia que decía, no estacione aquí. Incapaz de encontrar otro lugar adecuado, un hombre ignoró la advertencia y estacionó allí de todos modos. Sin embargo, cuando salió a la mañana siguiente para ir a trabajar, encontró su coche completamente cubierto y manchado por los caquis maduros que le habían caído encima. Solo entonces entendió el motivo de la advertencia, pero ¿de qué servía su arrepentimiento? Ya era demasiado tarde. Por lo tanto, no tuvo más remedio que conducir al trabajo en un automóvil cuyo techo y parachoques estaban completamente manchados de caquis. Esta historia nos enseña que cuando se da una advertencia, siempre hay una razón importante para ello. En el pasado, los israelitas también recibieron tales advertencias en varias ocasiones. Nuestros antepasados de la fe prestaron atención a los mensajes de advertencia, y cumplieron la voluntad de Dios. Pero los gentiles se burlaron de tales mensajes. Como resultado, en la época de Noé, toda la humanidad pereció. Y en la época de Lot, los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidos. Dios no incluyó palabras innecesarias en la Biblia. ¿Con qué propósito dice la Biblia que están escritas? Las palabras de Dios están escritas para nuestra salvación. Dios no registra nada innecesario o que no esté relacionado con nuestra salvación. ¿Sería necesario colocar una advertencia en un lugar donde no exista peligro? Por ejemplo, se coloca una señal de advertencia sobre la caída de caquis maduros para evitar un incidente desafortunado para alguien que estaciona su automóvil. Si la gente lo ignora, al final pagará el precio. Por lo tanto, hoy, bajo el sermón titulado, La señal para escapar de los desastres y el mensaje de advertencia, escudriñemos en la Biblia la voluntad del Padre y Madre. Teniendo en cuenta que los profetas nos han advertido durante miles de años, examinemos a través de la Biblia cuál debe ser nuestra actitud de fe hacia estas advertencias en esta época del Espíritu Santo. Veamos juntos la enseñanza de Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Dios le dio una clara advertencia. Había una razón distinta para esto. Dios no da advertencias simplemente para asustarnos sin razón
o simplemente para mostrar su poder y fortaleza. Dios le ordenó que no hiciera esto, pero veamos qué sucedió. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Como podemos ver en este pasaje, hay un mensaje de advertencia que Dios le dio al hombre de Dios cuando descendió a Betel. Sin embargo, como desobedeció ese mensaje de advertencia, un león le encontró y le mató, y su cuerpo fue abandonado, un final realmente desafortunado. Se nos enseña que todo lo que se escribió en el pasado nos ha sido escrito. Por lo tanto, debemos tomarnos un momento para considerar por qué están escritos tales relatos en la Biblia. ¿Qué consecuencias surgen cuando no aceptamos correctamente las advertencias que Dios nos ha dado? Dios no dejó estos registros para asustarnos. Dentro de cada advertencia que Dios nos da, siempre está su voluntad de protegernos. El hombre de la historia tuvo que conducir al trabajo en un automóvil arruinado por caquis caídos cuando ignoró una advertencia. Del mismo modo, el hombre de Dios se trajo sobre sí mismo la tragedia de ser despedazado por un león cuando desoyó una advertencia. Entonces, debemos considerar por qué Dios nos da tales mandamientos en esta época, diciendo, estad preparados y listos, y recibid el sello de la Pascua del nuevo pacto para que podáis escapar del último desastre. ¿Por qué Él nos enviaría ese mensaje de advertencia? Hace unos 3500 años, en la época de Moisés, el pueblo de Israel vivía en la tierra de Egipto. Justo antes de su éxodo de Egipto, la misma noche antes de partir, Dios les ordenó que celebraran la Pascua. A través de ella, Dios liberó al pueblo de Israel de la pecaminosa tierra de Egipto. Sin embargo, para los egipcios, Dios designó ese día como un día de destrucción en el que heriría a todos sus primogénitos. En ese momento, Dios hizo una promesa específica. La promesa era que si la sangre del Cordero de la Pascua se aplicaba en el dintel y en los dos postes, entonces, sin importar si la casa era de egipcios o israelitas, ¿qué ocurriría? El desastre pasaría por alto. Sin embargo, Dios dijo que cualquier casa sin la sangre sería afectada, aunque fuera la casa de un israelita. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel a esta advertencia? Todos lo aceptaron e hicieron los preparativos. En la casa de cada israelita, se sacrificaba un cordero y su sangre se untaba en el dintel y en los dos postes. ¿Y los egipcios?
Ni uno solo de sus hogares lo hizo. En otras palabras, la diferencia estaba entre los israelitas, que aceptaron la advertencia, y los egipcios, que no tomaron en serio el mensaje de advertencia. Volvamos brevemente a esa historia de hace 3500 años para ver el resultado. Al hacerlo, reflexionemos una vez más sobre la providencia de Dios, quien enfatizó tanto la Pascua para librarnos de los desastres incluso en esta época. Vayamos juntos a las palabras de Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Esta es la escena donde Dios emitió una advertencia, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Les ordenó que lo celebraran para las generaciones venideras. Vayamos al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué hicieron? Siguieron exactamente lo que Dios les había instruido. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ni una sola persona resultó herida en los lugares donde aceptaron y actuaron según el mensaje de advertencia. Pasemos al versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Se dejó intacta una sola casa? No se salvó ni una sola casa. Esto es lo que sucede cuando no aceptamos el mensaje de advertencia. Cuando Dios trajo destrucción a todo Egipto, sin dejar ninguna casa libre de la muerte, Faraón ya no pudo tener cautivos a los israelitas. Esa noche, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, tomad a todo vuestro pueblo y marchad. El relato de su liberación comienza en el versículo 31. Si consideramos esa historia de hace 3500 años, el contraste entre la región de Gosén, donde habitaban los israelitas que aceptaron el mensaje de advertencia, y las otras regiones de Egipto donde ese mensaje fue rechazado, debemos concluir que no podemos descuidar el asunto del juicio final que Dios traerá sobre la humanidad en esta época. En todas las épocas, debemos prestar atención al mensaje de advertencia. Sin embargo, ¿qué pasaría si empezáramos a prepararnos, después de que el desastre ya hubiera comenzado? Para entonces, sería demasiado tarde. Por esta razón, ¿cómo describe el libro de Primera de Tesalonicenses la venida del Señor?
Vendrá de improviso, de repente, como un ladrón. Si lo hubiéramos esperado, estaríamos preparados. Como está escrito, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él vendrá de repente como un ladrón. Entonces, ¿cuál será el resultado? La gente no estará preparada porque no lo creyeron. Aunque Dios ha estado enviando su mensaje de advertencia durante miles de años, todavía hay quienes se niegan a aceptarlo. Dicen, oh, la misma vieja historia, ¿no es eso lo que el pastor siempre predica? En pocas palabras, para aquellos que rechazan la palabra de Dios de esta manera, surgirán problemas, incluso si pertenecen al pueblo de Israel. Como vimos anteriormente en Primero de Reyes, incluso el hombre de Dios que fue a Betel se enfrentó a un terrible desastre porque no obedeció la advertencia que Dios le había dado. Hoy, cuando nos preguntamos, ¿por qué hay tales registros en la Biblia? Espero que podamos examinar cuidadosamente el mensaje de advertencia de Dios para esta época, a través de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vayamos juntos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, ¿significa eso que se puede predecir o no? En un momento así, cuando hay paz y seguridad, y no hay señales de desastres, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Los dolores de parto avisan antes de que lleguen? ¿Vienen de repente, no es así? Una mujer podría estar sentada para cenar, y al momento siguiente, ser trasladada de urgencia al hospital. Alguien más podría estar caminando por la calle, y de repente, es el momento. Incluso hay historias en las noticias sobre mujeres que dan a luz en un avión, en algún lugar por encima de las nubes. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué significa la palabra repentina? Significa que no hay tiempo para prepararse. Llega mientras no están preparados. ¿Qué ocurre entonces? La Biblia dice, no escaparán. ¿Qué es lo que no pueden escapar? Dice que ninguno de ellos escapará del desastre y la destrucción. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer ahora? ¿No nos ha advertido Dios? Durante miles de años, Dios nos ha advertido sobre esta época, pero la gente la descarta, diciendo, no pasa nada. Son cosas que siempre han pasado. Ahora la realidad se está convirtiendo en la historia exacta del niño que gritó lobo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Debemos preguntarnos, ¿por qué existen estas palabras? ¿Por qué los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y nos dejaron estos escritos en la Biblia? Esto es algo que sin duda debemos tomar en serio. Todo esto son advertencias. Por lo tanto, estad preparados para todas estas cosas. Estad listos. La destrucción no llega después de mostrar muchas señales. Viene de repente sin previo aviso. Cuando el puente Seongsu se derrumbó gradualmente. Muchos coches llenos de gente que iba al trabajo estaban en el puente. Los estudiantes habían subido a los autobuses para ir a la escuela. Entonces, de repente, el puente cedió y se derrumbó. Todas estas cosas sucedieron en un instante. Si lo hubieran sabido, seguramente nadie habría cruzado ese puente. Sin embargo, Dios lo ve todo de antemano. Entonces, ¿qué hace Él? Como Él ve el fin desde el principio, nos advirtió a nosotros, sus hijos. Nos dio a conocer estas cosas. En los últimos días, está escrito que mientras el mundo en el tiempo de Noé fue destruido por un diluvio,
Los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Sin embargo, Dios nos envió este mensaje de advertencia por una razón. No quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pasemos al versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A través de este mensaje de advertencia, Dios desea que todos sus hijos se arrepientan rápidamente y vengan al camino de la salvación. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que estas cosas ciertamente sucederán, ¿qué clase de personas debemos ser? Como la historia pasada es sombra de lo venidero, debemos mirar hacia atrás desde la época de Moisés, hace 3500 años. Cuando miramos hacia atrás, ¿qué pasó con cada familia que no prestó atención al mensaje de advertencia? Ni una sola casa se salvó de la destrucción. La Biblia nos dice que las familias que obedecieron la palabra de advertencia de Dios, sacrificando el cordero de la Pascua y poniendo su sangre en el dintel y en los dos postes, recibieron la gracia de ser librados del desastre cuando el ángel destructor pasó por encima de sus casas. Veamos el versículo 11 de nuevo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos la promesa de Dios, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Sin duda, esta promesa de Dios nos ha sido dada. En cualquier época, cuando llegue el mensaje de advertencia, los que lo desprecien serán destruidos. En la época de Sodoma y Gomorra, ¿cómo respondieron los yernos de Lot al mensaje de advertencia? Lo ignoraron y todos murieron. Si despreciamos el mensaje de advertencia, todos terminaremos en destrucción. Además, esta destrucción no termina con la destrucción de la carne. Junto con la destrucción de la carne, ¿qué otra destrucción viene? Ya que esto lleva a la destrucción eterna del alma, debemos proclamar rápidamente el mensaje de advertencia de Dios para que todos escapen de los desastres por la Pascua del nuevo pacto, tal como Lot advirtió a sus yernos del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Estas palabras están en la Biblia por una razón. Nunca debemos mirar esto con indiferencia. Grabemos la promesa de Dios en el Salmos capítulo 91 que dice: los hijos de Dios que obedecen la voluntad de Dios serán protegidos de los desastres y estarán a salvo, aunque caigan 1000 a su lado y 10.000 a su diestra. Salmos capítulo 91 versículo 7. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra. El hecho de que caigan 1000 y 10.000 no se refiere a pequeños desastres en los que mueren una o dos personas. Podemos decir que este desastre es, en verdad, tremendo. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué no se les acerca el desastre? ¿No es esto porque hay una señal de Dios que impide que se les acerque? Nos ha dado a todos la señal para evitar desastres. En Apocalipsis, ¿dónde dice que se ha puesto esa señal? Dice que el sello ha sido puesto en nuestras frentes. ¿No nos ha hecho intocables? Continuemos.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué hará Dios? Yo también lo libraré. ¿Qué tipo de personas son, en fin, las que aman a Dios? En Juan capítulo 14 versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿a cuál de los mandamientos de Dios se refiere esto? Al guardar el mandamiento de la Pascua, ¿no nos ha concedido la promesa de escapar de los desastres? Vayamos a Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis. Si realmente amáis a Dios, ¿qué debéis hacer? Guardad mis mandamientos. Pasemos al versículo 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Según estos dos versículos, ¿a quién ama realmente quien guarda los mandamientos de Dios? En el Salmos capítulo 91, Dios dice, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, ¿le alcanzará a él esta plaga? Mas a ti no llegará. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? ¿No son los hijos de Sión, el pueblo de las fiestas solemnes? Entre las fiestas solemnes, la Pascua del Nuevo Pacto contiene la promesa de escapar de los desastres. Para todos los que han recibido el sello a través de la Pascua del Nuevo Pacto, Dios ha hecho una promesa clara. Aunque caigan 1000 a su lado y 10.000 a su derecha, no se refiere a una o dos personas, sino a innumerables personas que sufren calamidades simultáneamente. Él los rescatará, permanecerá con ellos y los protegerá, y no permitirá que ningún desastre se acerque a su tienda. Esta advertencia no es solo una advertencia dada a la humanidad por 1 o 2 años. Esta es una advertencia que se ha transmitido durante miles de años. Los que dicen, no vi esta advertencia, no la he oído, son mentirosos. Una advertencia dada por 1 o 2 años tiene peso. Incluso la advertencia de un día sigue siendo efectiva. Pero Dios ha dado una advertencia para más de 1000 años. Por lo tanto, no podemos excusarnos como, no lo vi, así que no lo supe, o, aunque existía, no parecía real, así que no lo guardé. Por lo tanto, ruego que, aunque de repente nos sobrevengan tales calamidades, todos huyamos a Sión para que, junto con el Padre y la Madre, seamos completamente librados de todos los desastres y pongamos nuestra esperanza en el eterno reino de los cielos. Por eso Dios dice en el pasaje, como Él me ama, yo le rescataré. Entonces, ¿cuál es la prueba segura de que amamos a Dios? Se encuentra en los mandamientos que estamos guardando ahora mismo, ¿verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. De esta manera, Jesús distinguió entre los que le honran solo con los labios diciendo, te amo, y los que le aman con un corazón sincero, incluso sin palabras. Entonces, ¿dónde está el lugar donde se reúnen estas personas? Es Sión donde se celebran las fiestas solemnes de Dios. ¿No es nuestra iglesia de Dios? Es nuestra Sión que existe en todo el mundo. En Sión, se observan las benditas fiestas solemnes y se celebra el culto del día de reposo con la abundante gracia de Dios. Debemos atender la segura advertencia de Dios. Por favor, considere el resultado que se les dio a los israelitas después de que recibieron la palabra de Dios a través de Moisés hace 3500 años. La Biblia registra,
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hoy, les he entregado lo que Dios ordenó. Por lo tanto, nosotros también debemos huir a Sión de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Creo que ciertamente debemos convertirnos en personas que guardan las santas fiestas solemnes de la vida en Sión, sobre las cuales Dios derramará sus bendiciones. Muchas gracias.